Buenos días, que el Señor le bendiga grandemente, hermanos del distrito Shalom. Que el Espíritu Santo pueda inundar sus vidas en esta mañana. Estamos contentos por la gracia de Dios, por las bendiciones del Señor. Durante varios días hemos estado recibiendo la bendición del Todopoderoso al levantarnos temprano. Yo quisiera ver, aunque sea una mano que se levante, que diga: yo he sido bendecido, bendecida por haberme estado levantando temprano a orar. Aunque sea una señal en la pantalla. Si usted ha sido bendecido ya, hoy es martes, estamos desde el domingo, ¿verdad? Ya hoy es nuestro tercer día. Así que diga, levante la mano para yo saber si usted ha sido bendecida. Bendecido por haberse levantado temprano. Ahí está, gente que ya ha recibido bendición por estarse levantando temprano de mañana. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Amén. Amén. Mi esposa dice que ya también. Qué bueno, qué bueno. Yo he sido bendecido, hermanos, por haberme estado levantando de mañana, de manera especial, en este espacio de oración, en este espacio que se ha abierto para consagrarnos a nuestro Dios. Hemos hecho ciertos cambios. Uno de ellos es que el pastor Radamés Colón va a hacer su parte en otra ocasión. Hemos hecho unos cambios ahí para poder agotar ciertas participaciones. Yo quiero invitarle nueva vez que usted cierre sus ojos conmigo y que juntos podamos encomendarnos en esta mañana al Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Amado Señor, te estamos muy agradecidos en esta hora, porque tú has sido bueno con nosotros, tus hijos. Tú has sido bueno en gran manera. Al levantarnos temprano a buscarte de todo corazón, podemos sentir, podemos estar seguros de que de alguna forma hemos tocado el cielo. Y esta mañana no es diferente, Señor. Venimos para estar en tu presencia. Venimos para encontrarnos contigo, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios amante, el Dios celoso de sus hijos, el Dios que santifica. Por lo tanto, nuestro mayor deseo en esta mañana es que tú santifiques nuestras vidas, que santifiques nuestras familias, que santifique todo lo que hacemos, Señor, de manera que podamos tener una vida plena en Cristo Jesús. Al abrir tu palabra, rogamos que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que usted me acompañe en esta hora, especialmente al libro de Lucas, en el capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Hay una historia en la Biblia que ha sido bastante contada y que yo quisiera en esta mañana refrescar para cada uno de nosotros. La Biblia cuenta la historia de un personaje que posiblemente es uno de esos personajes que los niños agarran rápido cuando se le cuenta la historia. El texto dice, Lucas, capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. ¿Date qué cosa? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. La Biblia cuenta de manera interesante este relato y da algunos detalles que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el texto inicia diciendo que Jesús iba pasando por Jericó. Cuando el texto dice que Jesús iba pasando, está hablando de algo más que simplemente mencionar.
Jesús tenía un ministerio que se puede describir como un ministerio itinerante. Jesús no tenía un ministerio como quizás tienen la mayoría de personas, pastores hoy en día, que tienen un programa psicorrígido de campañas aquí, día, fecha y hora. No, no. El programa de Jesús era un poco más abierto. Jesús tenía un programa que cada día llevaba una función, pero que era muy, realmente su vida era el programa, presentar la palabra era el programa. Ahora el texto dice que Jesús iba pasando. Lo que dice de entrada que Jesús no fue a vivir a Jericó, Jesús no fue a quedarse en Jericó, Jesús fue a hacer algo, Jesús iba pasando por la comunidad. Y el texto dice que en esa ocasión allí había un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Zaqueo. Y este hombre llamado Zaqueo, dice el texto bíblico, que procuró ver a Jesús. La primera cosa que quizás podemos nosotros ver en el texto en esta mañana es cuán deseoso estamos nosotros de ver a Jesús. La Biblia muestra en la vida de Zaqueo una urgencia. Hay un sentido de urgencia en el texto bíblico. El texto bíblico muestra a Zaqueo como alguien muy desesperado por ver a Jesús. Y uno se pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era la situación de Jesús con tanta insistencia? Que Zaqueo quería, ansiaba ver quién era Jesús. El texto dice algunos detalles de este hombre y otros no dice. Por ejemplo, el texto dice que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos, la gente que recauda los impuestos. El texto también describe a Zaqueo por su nombre. Sin embargo, no dice su parentela, no dice de quién era hijo, no dice quién eran sus hermanos, no dice si tenía esposa, no dice si tenía hijos, simplemente dice que un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Por qué la palabra de Dios se toma tiempo para este tipo de detalles? Decir que se llamaba Zaqueo, que era publicano, que era jefe de los publicanos. Es muy posible que Zaqueo tuviera una vida para muchas personas muy regular. Sin embargo, podemos ver en el texto bíblico que Zaqueo presenta una ansiedad, como alguien que está necesitado urgentemente de algo. Y cuando Jesús llega a aquel lugar, Zaqueo parece ver en Jesús su oportunidad. Y el texto dice que procuraba verle con insistencia, pero aquí se presenta una situación porque mientras él desea verle, el texto dice que no podía verle por una razón, dice el texto. Era pequeño de estatura y la multitud se lo impedía. Muchas veces llegamos a creer que el gran problema de Zaqueo era pequeño de estatura y por eso no podía ver a Jesús. Pero lo cierto es que el texto dice que a causa de la multitud no podía. ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Bueno, el nombre de Zaqueo se hace muy interesante porque cuando pensamos en Zaqueo, nos preguntamos qué significa su nombre. A diferencia de los occidentales, los orientales no ponen nombre a sus hijos por casualidad. Por ejemplo, usted va en la Biblia y usted va a encontrar en Isaías, usted va a encontrar una referencia en Manuel. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a Mateo, por ejemplo, capítulo 1, los versículos del 19 al 22, usted va a encontrar que Jesús se llamaba Emmanuel y el nombre Jesús tenía una connotación más allá. ¿Qué significaba Jesús? ¿Qué significaba Emmanuel? Dios con nosotros, correcto. Por lo tanto, el nombre del individuo iba muy de cerca con lo que se esperaba que fuera. Cuando usted va a la vida de Abraham y mira el nombre de Isaac, usted se va a dar cuenta que Isaac fue un nombre que se le puso al niño porque su madre se rió.
De hecho, el nombre de Isaac significa risa. Y así usted va a encontrar en la Biblia que cada nombre tenía la idea de llevar un mensaje. Ahora, cuando pensamos en Zaqueo, le preguntamos a las personas, ¿y qué significa saqueo? Y la palabra que más le llega a la mente es saqueador, porque se parecen. Pero saqueo no significa saqueador. Más bien, saqueo significa puro. ¿Qué significa saqueo? Yo quisiera que usted agarre eso. Saqueo significa puro. Es decir, en algún momento sus padres pensaron, ¿cómo se va a llamar? Le vamos a llamar puro. Pero la Biblia no solamente dice el nombre de Zaqueo, el texto dice que Zaqueo tenía un trabajo y además de eso dice el texto que era rico y que vivía en Jericó. Jericó era una ciudad que se podría hablar en el día de hoy de una de las ciudades más prósperas del momento en el entorno de Israel. Jericó era aquella, ¿con qué lo podíamos comparar hoy? Cuando usted piensa en un lugar de gente adinerada, ¿qué le llega a la mente? ¿Será que le llega Piantini, Chalón, Gasco? ¿O le llega Chalón el 5? ¿Verdad? La Biblia dice que Zaqueo vivía en Jericó, lo que da la clara idea de que en verdad Zaqueo era rico y la Biblia no lo guarda, dice que era rico. ¿Por qué nos dice que era rico? Dice que era publicano. Y allí está la pregunta, ¿cómo se hizo Zaqueo rico? Los publicanos tenían el compromiso de recaudar los impuestos para el gobierno. De manera que los publicanos tenían en aquel entonces una cuota que mandar al gobierno. Era una cuota que se le ponía. Así que ellos, el encargado tenía que recogerla y mandarla al Estado. En aquel momento el gobierno romano. Así que el trabajo de esa que era asegurarse de que esa cuota llegara. Pero ¿qué sucedía? Normalmente, como sucede hasta hoy, yo no sé cuántos de ustedes pagan luz, cuántos de ustedes pagan algún servicio y que de repente usted cree que la luz, el recibo va a llegar de 300 y llega de 800 y no hay manera de que se lo arregle. Hasta el día de hoy es lo mismo. Los publicanos siempre han tratado de llenarse el bolsillo con el dinero de la gente. Y la Biblia muestra que Zaqueo era publicano. De manera que Zaqueo en algún momento había usado su trabajo para llenar sus propios bolsillos. Y allí estaba ese Zaqueo, insatisfecho, lleno de problemas, lleno de preocupación. El texto dice que este hombre, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. ¿Y por qué tenía tanta ansiedad de verlo? Pues dice, era pequeño de estatura, pero además de eso dice, la multitud se lo impedía. Sucedió que cuando Jesús iba pasando por aquel lugar, deseos tenía Zaqueo de verlo. Zaqueo había escuchado algunas cosas extraordinarias que Jesús había hecho. Y posiblemente en esta mañana también hay personas que están escuchando allí el mensaje y saben lo que Jesús ha hecho con otras personas. Están deseosos de que Jesús haga algo por ellos. Y como quieren conocer a Jesús. Y usted dirá, pastor, pero esto es una semana de oración. Aquí todos somos cristianos. Bueno, yo quiero que usted sepa que hay mucha gente conectada que no necesariamente es miembro de la iglesia. Pero ese no es el punto. Zaqueo también se que era miembro de Dios. Pero Zaqueo era y aquí yo quiero que usted preste mucha atención, porque quizás estoy hablando para gente que tiene sueños. Gente que tiene metas grandes. Para gente, Zaqueo era un muchacho que aparentemente cuando iba creciendo soñaba con algún tipo de bienestar,
soñaba con algún tipo de mejoría. Y en esa persecución de esa mejoría, en esa búsqueda de ese bienestar, Zaqueo comenzó a incursionar en espacios, en lugares, en acciones que en algún momento lo fueron desviando de Dios. Yo quiero que usted sepa algo muy bien. Cuando la Biblia dice que Zaqueo era publicano, hay por lo menos 2 o 3 implicaciones. En aquel tiempo, un publicano era considerado como algo aberrante. Los que cobraban los impuestos eran considerados como enemigos del pueblo. Era tanto así que la Biblia muestra en un momento, Jesús hace una parábola de un publicano y un fariseo. Y si usted recordará bien, Jesús dice que este publicano se presentó delante del Señor humillado, mientras el fariseo se presentó diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este. Este es un pecador, pero yo no, yo soy un individuo que va los sábados a la iglesia, yo leo mi Biblia y además diezmo y ofrenda. Y además de diezmar y ofrendar, yo lo doy parejito. Yo doy lo que doy de diezmo, doy de ofrenda. Así que yo soy uno más. Pero este publicano, este pecador, la palabra publicano y la palabra pecador andaban juntas. Y usted lo puede ver en Lucas 15, en la parábola de Jesús, allí, que Jesús le está hablando a los publicanos, a los pecadores, y envuelve publicanos y pecadores como incluso si se pudiera confundir. Por lo tanto, Zaqueo era un hombre que era considerado pecador, no delante de sus ojos solamente, sino delante del pueblo, y le habían hecho creer que ni siquiera podía entrar al templo. Los publicanos en aquel entonces no entraban al templo per se, tenían que quedarse en las afueras del templo, no podían ir a adorar como todos los demás. De hecho, publicanos y prostitutas no iban para el cielo. Note al punto que había llegado la concepción de ser un publicano, donde se comparaba el pecado de un publicano con el pecado de una prostituta. Era una situación difícil y allí está Zaqueo ansioso por ver a Jesús. Y yo quisiera decirte en esta hora que sería maravilloso si tú tienes ansias de ver a Jesús. Sería maravilloso si tú tienes deseo de encontrarte con Jesús. El texto dice que Zaqueo estaba ansioso porque Zaqueo que era un hombre apartado de Dios y de hecho así le habían hecho creer a él. Pero ahora él sabe que Jesús está llegando a su ciudad y desea tener esa relación con Jesús. En algún momento esa casa de María, Marta y Lázaro. En algún momento Jesús fue la información que le dieron a Zaqueo. Jesús llegó y habló con un amigo tuyo que se llama Mateo Leví, el publicano, el que dejó el trabajo, el que se fue así de repente. Ese fue Jesús que se lo llevó. Y Zaqueo comenzó a soñar con esa oportunidad de perdón. Yo quiero que tú sepas, número uno, en esta hora, que Dios te perdona. Yo quiero que tú sepas que sin importar lo que tú hayas hecho, miembro, hermano, amigo del distrito Chalón, personas que me escuchan en cualquier lugar del mundo, yo quiero que tú sepas que hay perdón en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Zaqueo ansiaba ese perdón. Pero otro problema se presentó. Cuando quería acercarse a Jesús, dice el texto, a causa de la multitud, no pudo acercarse. Y aquí está el problema de la gente. Uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos. ¿Cuántas veces quisiéramos hacer las cosas mejor, pero estamos pensando en qué va a decir el otro? O quizás estamos tratando de llenarla. Quizás estamos tratando de llenar las expectativas de un círculo.
y comenzamos a actuar no como Dios demanda, sino como el círculo que está allí nos está demandando para impresionar a los compañeros. Y ese era Zaqueo. Zaqueo era alguien que tenía metas grandes, pero en algún momento se había olvidado de que sus padres le habían puesto un nombre, de que su nombre era puro, y en vez de ser puro comenzó a desviarse. Y hay personas que hoy día pasa lo mismo, desean cosas grandes y comienzan a olvidarse de que Dios tiene un plan con ellos, de que la grandeza mayor de un ser humano es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y allí estaba Zaqueo por lo menos con sus 3 problemas básicos. La Biblia lo presenta como una persona apática en la sociedad, como una persona que no tenía amigo a nadie. Dice el texto que cuando quiso acercarse, la gente se lo impidió. La gente comenzó a trancarles el paso. La Biblia dice que este Zaqueo se había hecho rico básicamente robándole a la gente. Así que la gente tenía razón para estar enojada con él. La gente tenía razón para rechazarlo. Y allí estaba él, necesitado de Jesús. Y dice el texto bíblico que se subió a un árbol. Y maravillosamente dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Alabado sea el Señor. No importa en la situación que tú estés, cuando tú decides buscar al Señor, el Señor te ve donde tú estés. Allí la gente no quería que Zaqueo se acercara, pero curiosamente la vista de Jesús enfoca a Zaqueo por encima de la multitud. Porque Zaqueo había decidido, a pesar de su situación, había decidido ver a Jesús. Es posible que hayamos cometido algún error, algún pecado, pero posiblemente también lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas es buscar la presencia salvadora de Cristo Jesús. El texto dice que pasó algo maravilloso. Jesús le vio descendiendo, le dijo él, Zaqueo, date prisa, desciende. Y aquí hay una lección para cada uno de nosotros. El Señor te llama a descender de tu pecado, a salir de tu pecado, del árbol de tu problema donde estás enganchado allí esperando el socorro. El Señor te dice, desciende, pero no lo dejes para mañana. Purifícate hoy, límpiate hoy, preséntate ante el Señor en santidad hoy, dice el texto, al decir que descienda, porque hoy es necesario, dice el texto, que me hospede en tu casa. Jesús quiere estar en tu casa. Jesús quiere llenar nuestro hogar. Jesús quiere. ¿Cuánta gente se han ido de la iglesia por un trabajo? ¿Cuántos jóvenes que a veces nos hemos apresurado y hemos dicho, wow, ese muchacho es brillante, ese muchacha es brillante, mira qué lindo canta, mira qué bien predica, y tiempo después, ¿qué pasa? No están en la iglesia. Su brillantez, su forma excelente de hacer las cosas, se fue. Pasar. Y yo en un momento que se quería topar a ver si daba de los muchachos, tenía que fajarse con el toro. Al punto que ese muchacho hoy es un muchacho prácticamente desahuciado, es un muchacho que está en las drogas, es un desastre. Posiblemente su papá tenía sueños grandes, él tenía sueños grandes, pero en el camino se desvió porque se le olvidó que tenía que accionar de otra manera. Y me parece que con Zaqueo pasó lo mismo. Ese chaparrito que iba creciendo ahí muy lentamente, de repente comenzó a hacer la burla de los demás, de repente comenzó a hacer el hazme reír,
Y ya lo más pequeño le iban pasando, y entonces ya no salía ni con este que era de su edad, pero tampoco con el otro. Y Zaqueo comenzó a buscar forma de salir adelante, comenzó a buscar forma de brillar, comenzó a buscar forma de mejorar, quizás posiblemente para ganarse el respeto de sus amigos, quizás para ganarse el respeto de sus padres, quizás para que ya no lo maltraten más. Así llegó Zaqueo y apareció un trabajo. No era el mejor, no era quizás el que Dios tenía para él, pero decidió irse. Ya no le importó el sábado, ya no le importó nada. Así que Zaqueo simplemente se fue. Y Zaqueo llegó a ser jefe de los publicanos. Pero ahora Zaqueo es rico, es jefe, tiene un trabajo que renta dinero, vive en un lugar donde viven los millonarios, pero Zaqueo es infeliz. Yo quiero decirte, hermano, en esta mañana, que la felicidad está en Cristo Jesús. Que la felicidad está en abrazar al Todopoderoso, en abrazar su plan. La Biblia dice que Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que me esperen en tu casa. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tremendo. La mitad de mis bienes. ¿Qué había pasado en la vida de Zaqueo? El hombre que quería ser rico, el hombre que quería ser millonario, el hombre que quería ser visto, el hombre que quería ser respetado, el hombre que quería tener una buena casa, el hombre que quería que lo respetaran. Ahora dice el texto que simplemente dice al Señor, Señor, tú vas a estar en mi casa. Y cuando llega, dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque ese día llegó la felicidad a su casa. Ese día llegó la salvación. Ya no es lo más importante. Lo más importante no es que te vean los demás. Lo más importante no es un trabajo. Tú entiendes que lo más importante es estar en la presencia salvadora, redentora, santificadora de Cristo Jesús. Y hay gozo para aquellos que están en su presencia. Dígale al que está a su lado, hay gozos para los que están en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que cuando Zaqueo llegó allí a aquel lugar a ver, a estar con Jesús, no podía, pero se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. ¿Quiere ver a Jesús en esta mañana? ¿Quiere que Jesús esté en tu hogar? Porque hoy Jesús desciende para estar en tu hogar. Hoy Jesús pasa por el Jericó de tu vida. Y hoy como Zaqueo, Jesús te invita para estar en tu casa. Hoy como a Zaqueo, Jesús te invita para estar en tu hogar, para estar en tu familia. Quizás como Zaqueo estás soñando en cosas grandes, pero lo más grande que te puede pasar es que tú estés en la presencia del Señor constantemente. Hay mucha gente que cree que su vida va a cambiar cuando consigue el trabajo que le están ofreciendo. Y es posible que haya ciertos cambios, pero la felicidad está en Cristo Jesús. Hay muchos jóvenes que creen que el día que hagan tal trabajo, que se hagan profesionales, de hecho, hay padres que erróneamente animan a sus hijos de manera equivocada. Yo le voy a confesar algo aquí. Yo nunca animaría a Daniel, el hijo mío, a que sea pelotero. Nunca lo animaría a eso. Nunca, nunca. No. Eso no. Yo nunca voy a animar a Daniel que sea militar. Eso no. Hermano Marcelino que está ahí, que conoce esas áreas. Nunca lo voy a animar. Son áreas muy delicadas, muy delicadas. No cualquiera se salva en ese territorio.
Y note que no le estoy mencionando cosas que digan necesariamente que eso es pecado. No estoy diciendo que eso es pecado. No, señor. En lo más, pero son áreas muy delicadas. Porque lo más importante es estar en la presencia del Señor. Y Zaqueo había alcanzado la riqueza material. Había alcanzado tener dinero. Había alcanzado riqueza, pero no había alcanzado felicidad. Había alcanzado tener dinero, pero no tenía amigos. Había alcanzado tener casa, pero no tenía hogar. Hoy, en esta mañana, yo quiero invitar a todos los hermanos del distrito Chalón, a los amigos que en esta hora se han conectado. Sueñen grande. Te quiero invitar a que sueñen grande, pero recuerda que tu más grande sueño se llama Cristo Jesús. Y si en algún momento te has desviado o lo has pensado tan siquiera, si el enemigo te ha tentado con un trabajo para que te vaya a trabajar violentando el día del Señor, si te ha tentado para conseguir un trabajo solo por fama, violentando tu integridad cristiana, calumniando a otros, si el enemigo te ha tentado con grandeza o con riqueza, déjame decirte que en esta mañana tú tienes a Jesús, que es tu mayor riqueza y tu mayor grandeza. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, mi hermana del distrito Chalón. Que el Espíritu Santo te ayude hoy en tu batalla espiritual. Pero sobre todas las cosas, desciende del árbol del problema. Desciende del árbol de las dificultades y permite que Jesús hoy restaure tu vida. Permite que Jesús hoy transforme aquellas cosas que no andan bien. Permite que como Zaqueo el Señor llene tu vida. Dice el texto que cuando Zaqueo llegó, allí, llegaron a su casa, Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Zaqueo dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de un desprendimiento, porque ya estaba lleno de Jesús. Cuando Jesús te llena, es el mayor gozo que tú puedes tener. 3 cosas esta mañana. Sueña en grande, pero que tu mayor sueño sea Cristo Jesús. Número 2, desciende del árbol de tu problema. Aprisa, hazlo aprisa, apártate aprisa de lo que te envuelve en el pecado. Jesús le dijo a Zaqueo, desciende aprisa, no tardes, porque Jesús está de paso, recuerda. Si te tarda, es posible que cuando quieras hacerlo ya no haya tiempo. Y una tercera cosa, deja que Jesús entre en tu casa, tu vida, tu familia. Que Dios te bendiga mucho, hermano, amigo del distrito Chalón, familiares, que Dios me les bendiga mucho. Permítame tener una oración con aquellos que en esta hora han decidido apartarse para que Dios le hable. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nunca te olvidas de nosotros. La Biblia dice que tú fuiste pasando por Cristo, pero increíblemente, aunque ibas pasando, tu vista se enfocó en aquel por su pueblo, despreciado por la iglesia, despreciado por todo. Estaba allí ansioso de ver. Es posible que haya gente aquí en esta hora que están ansiosos de tener una relación contigo, que ansían que su relación contigo sea más profunda. En esta hora, Señor, ayúdala a descender del árbol de problemas y entre en su vida, entre en su casa. Que este día sea diferente, porque este día, Señor, están en tu presencia. Y en tu presencia hay gozo, hay paz, hay luz. Podemos reír incluso de las dificultades, porque tú llenas nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente.
eres más que el trabajo, eres más que el dinero, eres más que tú. Gracias. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Que la gracia del Señor sea con todos.